Lo dijo varias veces. Pon a Demet con Khan en Sandokan y tendrá éxito, o no hay esperanza. Si ponen a otra mujer en según un vídeo en vivo con su novio, se casarán. Este verano, buscan una cita de acuerdo con la apretada agenda de Demet. No creo que deje solo a su esposo recién casado y se mantenga alejada durante varios meses en Filipinas y Tailandia. Primero, déjame ver si esto sucederá. Lo mismo que Khan y cómo se llama, señorita L. Entre Khan Leota nunca fue un amor, solo un contrato para promocionarla. Todo se arregló entre pocas personas. Diletta Leota, su hermano, el primer entrenador de Khans, Andrea De Carlo, y Khan Yaman. Se suponía que el contrato vencía a fines de 2021, pero terminó antes después de su viaje desde Turquía. ¿Crees que estos dos se aman? Es posible, dijo en vídeo en vivo, y no creo que a Demet le gustaría que dijera algo así. Si no fuera el caso. Khan nunca ha dicho abiertamente algo así. Todo lo que sabemos sobre Khan es lo que los periodistas quieren que creamos. Ellos se ganan la vida de esta manera. Verás, tengo un amigo periodista en Italia. Ella me dijo desde el principio que no creyera esta historia de amor entre Khan y Diletta. Tuvimos corresponsal durante el año que pasó y me enteré de muchas cosas que nunca salieron. Y nunca saldrán. Lo mismo pasa con Khan y Demet. Nadie sabe exactamente qué pasó y por qué terminó. Hemos escuchado diferentes historias, y una de ellas era que Khan estaba engañando a Demet. Pero no es la única razón por la que no funcionó. Es un tema muy delicado. No quiero tocarlo, se acabó. Khan fue muy maltratado en su país y tuvo que irse. Dudó hasta el último momento, pero tuvo que irse. No sé si has leído su libro, trata de leerlo si puedes. Desafortunadamente solo está en italiano, pero nunca mencionó a Demet en su libro. Nunca, no sé por qué, pero Demet. No, esperemos hasta el verano y veamos qué sucede. Algunas personas creen que quiere casarse lo antes posible porque Khan se va a Turquía. Así que esperamos. Sí, esperamos. Disfruta lo que haces. La mitología está floreciendo. Ha pasado tanto tiempo, tienen una vida completamente diferente, y todos ustedes son ilusiones. Y sigue pensando y pensando. Llamaste química excelente al trabajo actoral y crees que los actores solo tienen algún tipo de relación. ¿Y dónde se fue el gran amor? Si existió, y nada los detuvo, sin envidia de compañeros. Y sin medios, se les ocurrió todo de principio a fin. Sin hermoso, pero si el músico escucha esto, el músico se casa esta noche, un hombre la envuelve. Demet, trabajo del músico, psicología en Demet. Lo siento, pero, si tuviste o tienes problemas en tu relación antes del matrimonio, ¿seguirás teniendo problemas y separación? ¿El matrimonio no soluciona los malentendidos y continúa los problemas? Por favor, perdone mi opinión. Cariño, tengo 3 años orando por ellos, y yo los vi en mis sueños antes de que estuvieran juntos. Después la separación, el amor verdadero se separa porque tiene que crecer y hace que crezcas y tengas fuerza para cuando estés listos, y entonces sean fuentes para enfrentar todas las tormentas que vendrán. He visto los milagros, y si el tiempo dice todo y falta poco para que se cumpla el tiempo, todo lo que hablaste es verdad. Que viva el amor. A mí no me queda ninguna duda. Qué hermoso vídeo y sus palabras tan ciertas. Ojalá pudieran llegar hasta ellos sus palabras. Y que las oiga toda Turquía. Han perdido una hermosa pareja tanto en las pantallas como en la vida real. Hasta ahorita no ha salido una igual, ni una serie de comedia romántica que supere a Pájaro Soñador. Yo no me canso de verla. Por ellos y por todo el elenco, la número 1 será por siempre. Bravo Demet y Khan, Dios los vuelva a unir. Gaou, qué bello vídeo, excelente y maravillosamente descripto. Opino y siento igual. Mis más sinceros deseos para verlos juntos y volver a disfrutarlos. Son únicos y han nacido el uno para el otro. La vida los ha reunido para apoyarse el uno al otro. Me encanta ver sus conferencias y programas donde los entrevistas es que son geniales. Naturales, auténticos, ahí no están actuando, son ellos mismos, se escuchan y responden exactamente de la misma forma, es que lo tienen todo. Los amo, respeto y admiro, felicidades, les envío fuerte abrazo energético. Luz y paz en sus corazones. Pero no lo harán, ya no se expondrán, ya no harán nada juntos, como dijo ella, hasta los periodistas han hecho de todo para sacarlo. Demet se casa y andará vagando, él tendrá éxito pero sin nadie a su lado con él y cuesta seguir el ritmo de lo que dicen ya.
Veremos, ¿de verdad crees que cantas solo? Porque yo no, estoy de acuerdo con todo, pero han pasado demasiadas cosas. Ella tuvo la oportunidad de parar a sus amigos periodistas del linchamiento que le hicieron a Khan y no lo hizo, fue un auténtico apuñalamiento y ella celebrando con sus amigos mientras él tuvo que salir hacia Chipre por amenazas de muerte. En fin, Dios dirá, yo solo quiero que no quiero volver a ver esto. Y otra cosa, Khan es de las personas que no miran atrás ni para coger impulso. Khan no se fue inmediatamente después de The Early Bird. También protagonizó la serie de televisión Windy con Ozge Gurel y allí también hubo romances, y Demet se quedó aquí con trabajo y con el corazón roto. Quizás, para estar juntos, necesitan dejar la profesión, es imposible crear algo mejor. Y peor no pueden, alto nivel de profesionalismo, jugar apasionadamente con otros actores incluso. Para nosotros es difícil, pero ¿cómo mirar el hecho de que tu mitad se besa apasionadamente con otra persona, incluso en una película? La vida no es una película en absoluto y desafortunadamente no es lo que queremos. Una opción es actuar juntos en la película Belleza 2, un reemplazo digno para Julia Roberts y Richard Gere, pero esta es mi opinión. Estoy totalmente de acuerdo con tu cuenta, Aloise, incluso he sufrido críticas agresivas de la gente por defender el amor que parecía claro entre los dos actores, incluida la señora. Los respeto y hubo mucho que los lastimó a ambos con fotografías, videos posteado de intimidad por el italiano. Demet parece no haber apoyado a Khan en esa historia de libido, pero nada que el amor verdadero no venza. Así que todo será como Dios quiere y permite, nada más. Yo pienso exactamente igual, ellos juntos son el amor. El de ellos es un amor verdadero. Dios quiera que se vuelvan a juntar y continuar con una bella historia de amor. Juntos son únicos e irreemplazables. La serie Pájaro Soñador fue, es y será la mejor. Ni Khan, ni Demet en todos los otros trabajos han cautivado a su público como lo hicieron en esta maravillosa serie. Q6 fue cruzando muchas fronteras y enamoró al mundo entero y nos sigue enamorando. Ruego a Dios que cada uno se analice su vida y se den una oportunidad. La vida pasa rápido. Y merecen ser felices juntos, punto, porque sí, hay un bellísimo amor entre ellos. Sería muy bueno que tanto Demet como Khan acordaran trabajar juntos en un nuevo programa que se filmará en Turquía en abril. Tendrían la oportunidad de aclarar todo lo que pasó entre ellos y perdonarse mutuamente. Sería una gran pena que la hermosa pareja no estuviera de acuerdo en todos los aspectos y se separara para siempre. Nosotros, sus fanáticos, solo podemos cruzar los dedos por ellos y desearles todo lo mejor. Ellos son el verdadero amor incondicional. Se aman y se amarán por siempre. Son el uno para el otro. Ellos deben estar juntos tanto actoral y en su vida real. Él hoy está muy triste, se le nota en sus ojos. Y ella no está bien, sonríe para las fotos pero no ama a August. Les mando muchas bendiciones a los dos y quiero que estén juntos por siempre. Los que los vieron en Pájaro Soñador como yo dicen lo mismo en sus descripciones. Los amo y los quiero juntos. Son bellas personas y merecen estar juntos y ser felices por siempre. Muy bonito el texto, no sé si es reciente o es ya de tiempo atrás y estoy de acuerdo en lo personal, me sigue gustando y me hubiera gustado que siguieran juntos y se casaran en la vida real y como los cuentos de hadas fueran muy felices para siempre. Pero por lo que he escuchado, Demet ya se comprometió con un cantante y según se van a casar. Así que Khan y Demet no era su destino casarse a menos que después de mucho tiempo se divorcien ambos y se unan nuevamente como otros que así ha pasado.